Hola a todos, qué bueno que pueden compartir con nosotros este tiempo de Semana Santa. Como hemos venido viendo durante toda la semana, estamos considerando las palabras de Jesús en la cruz. A propósito, como verán, no tenemos la cruz atrás de nosotros por asuntos técnicos. Ya estará para la próxima, sin lugar a dudas. Pero tenemos mangos, ¿verdad? Que a muchos de ustedes les encanta. Es mi lugar favorito, mi fruta favorita también. Pero estamos aquí para recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y tal vez los mensajes son repetitivos, pero eso es exactamente el punto con Dios. Dios quiere asegurarse que esta semana aquellos de ustedes que no han conocido lo que Jesús hizo en la cruz puedan experimentarlo. Así que permítame orar y vamos entonces a conversar. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos das. Gracias por permitir que podamos acercarnos a través de estos medios, Señor, y poder también recordar lo que tú hiciste en la cruz para nosotros. Gracias porque eres un Dios bueno y justo. Eres un Dios que se disgusta con el pecado, pero ama al pecador. Y lo demostraste al enviar a tu Hijo a morir en la cruz. Te damos gracias por darnos la oportunidad de llegar a los hogares y corazones de quienes nos escuchan el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo las 7 últimas palabras del corazón de Jesús cuando colgaba en la cruz. ¿Sabes algo? Tu cuerpo y el mío está compuesto de un 60% de agua. Quiere decir que si tienes un cuerpo como el mío de unas 163 libras más o menos, arrastras contigo aproximadamente a 12 galones de agua. ¿Estás correcto? 12 galones de agua. No puedes vivir sin agua. Sabemos que cuando nos deshidratamos nos da calambres, nos dan espasmos musculares, nos da dolores de cabeza, la fatiga número 1 que sentimos nosotros en nuestro cuerpo es por causa de la falta de agua. El cansancio es por falta de agua. Tu cuerpo no puede funcionar sin agua. Tu cuerpo puede estar sin otros elementos, incluso puedes estar sin comer por un prolongado tiempo, pero no sin agua. Tu cerebro se apaga si no tiene agua. Así que bueno, si ya te di sed, puedes poner un pause, ir a tomar agua y regresar. Bueno, estamos en la 5ª palabra de Jesús en la cruz. Y la palabra es la más corta de todas ellas. Dice solamente tengo sed. Juan en el capítulo 19, en el verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Estas palabras, tengo sed, reflejan en parte la humanidad de Jesús, necesaria para poder ser un sustituto aceptado por el Padre. Vamos a ver las implicaciones para nosotros. No es solamente decir, bueno, Jesús dijo tengo sed físicamente. Hay otras cosas involucradas aquí. Jesús estuvo en la cruz aproximadamente 6 horas. Fue crucificado a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde Jesús ya había muerto. Sus últimos 3 dichos en la cruz, incluyendo fueron dichos a las 3 de la tarde, un poco antes de morir. Es más, esas 3 últimas frases las dijo en los últimos segundos de su vida. Esto lo leemos en Juan capítulo 19, verso 28 y 29, donde dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Es interesante que el Señor Jesús, cuando estaba recién en la cruz, los soldados le ofrecieron algo para tomar, lo cual él rechazó. Marcos dice que los soldados le ofrecieron una mezcla de vino con mirra.
¿Por qué Jesús rechazó esa primera oportunidad, pero en esta segunda oportunidad dijo, tengo sed, y aceptó la bebida que le dieron? La razón es porque en el primer caso Jesús no quería ser privado de sus facultades mientras que Él estaba sufriendo por nuestros pecados en la cruz. Y la razón era que lo que los soldados le habían ofrecido la primera vez era un narcótico, era un analgésico para adormitar un poco a los crucificados y para suavizar sus gritos. No era esto un asunto humanitario que ellos querían hacer, por el contrario, ellos querían hacer el mayor daño y dolor posible. Pero resulta ser que todos esos crucificados, por causa del dolor y la angustia, hacían demasiado ruido y gritaban de manera desesperada. Pero este narcótico los hacía relajarse un poco y no aturdían a los soldados. Esa es la razón por la cual Jesús rechazó, porque Él no quería estar dormido, Él no quería estar vejado de sus facultades para poder experimentar el pago justo por los pecados nuestros. Jesús, sin embargo, unos segundos antes de morir, va a expresar, tengo sed. Por cada pecado y cada violación y cada asesinato y cada genocidio y cada adulterio y cada cosa mala cometida por la humanidad estaba en los hombros de Jesús. Jesús tomó la culpa total de todos esos pecados de la humanidad y las puso sobre sí. Él estuvo dispuesto a hacerlo aun cuando esto implicó separación con el Padre, separación de la Trinidad. Una experiencia jamás experimentada por Jesús. Y lo hizo gracias a que el corazón de Él estaba para nosotros, para salvarnos y para pagar en su cuerpo lo que nosotros no podíamos. Tengo sed, dijo Jesús. ¿Qué aprendemos de la sed de Jesús? Recordemos esto. Jesús ha experimentado un dolor inmenso a causa de los azotes, a causa de todo lo que le hicieron a ellos en los diferentes juicios, a causa de la flagelación que ordenó Poncio Pilato, a causa de la carga de la cruz, a causa de los clavos en las manos y en los pies, a causa de todo el dolor que él había experimentado. Jesús estaba llevando un dolor personal, Jesús estaba llevando un dolor por ti y por mí. Pero Jesús experimentaba un dolor aún mayor, como dijimos la última vez, un dolor de separarse con su Padre. Y aún a pesar de que Jesús sintió todo ese gran dolor, no renegó de su situación. Su preocupación no era el dolor físico, aunque obviamente lo experimentó. Tengo sed. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús dijo tengo sed? Bueno, ciertamente hay una razón física. Obviamente, el Señor Jesús tenía sed. Estaba deshidratado por haber pasado 12 horas sin haber bebido nada. Había perdido mucha sangre. El cargar la cruz había sido también un asunto de fatiga. Jesús había perdido mucho líquido. Jesús había tomado la última porción de bebida en la cena con los discípulos y ya habían pasado más de 20 horas. Y lleva 6 horas colgado en la cruz, clavado de sus manos y clavados de sus pies en pleno sol. Jesús tiene sed, obviamente, es un asunto físico. Esto muestra que Jesús era realmente humano. No era mitad Dios y mitad hombre, era 100% humano, no era un híbrido, era 100% Dios, 100% humano. Totalmente humano para poder experimentar nuestros dolores, nuestro sufrimiento, la amargura, los sinsabores que nuestra humanidad experimenta, especialmente la que el pecado hace que experimentemos. También había una razón práctica. Creo que Jesús quería que las últimas fuerzas físicas que le pudiera dar un trago de agua o algo líquido pasando por su boca para refrescar su lengua. Y él lo quería para poder tener la energía para expresar las últimas 2 palabras en la cruz.
Y esas palabras en la cruz serían de victoria. Y Jesucristo tenía su lengua ya pegada posiblemente al paladar. Y qué interesante, como cosa no curiosa, pero como cosa interesante, también esto era una profecía escrita por Jesús. Por su sed, Jesús debió tener la lengua ya pegada al paladar. No había más líquido con el cual poderla suavizar. Y eso fue lo que el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, nos expresa. Dice el salmo así: he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndoseme en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte. Jesús necesitaba algo de fuerza, necesitaba humedecerse su garganta, su lengua, porque él iba a expresar dos palabras más que serían dos gritos de victoria. Hay una razón teológica y profética también. Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús renunció a su naturaleza divina. Jesús renunció a su poder divino. Y mientras estuvo aquí en la tierra fue 100% hombre. Jesús nunca dejó de ser Dios en ningún porcentaje. Pero Jesús decidió de manera voluntaria poner a un lado su naturaleza divina. Y mientras estuvo en la tierra, aunque hizo milagros, aunque tuvo gran poder, lo hizo todo en el poder y en la dirección que le daba su Padre. Jesús, al manifestar que tenía sed, está manifestándonos a nosotros su propia naturaleza humana, 100% humana. Y eso contrasta en gran medida con una falsa doctrina que hay por allí en la que dicen que Jesús no era humano. Jesús simplemente parecía un humano, pero no lo era. Y eso no es verdad. Por ejemplo, el Islam cree esto. El Corán enseña que Dios nunca podía convertirse en un humano, que Dios nunca se iba a rebajar a ser un humano y a morir mucho menos en una cruz para salvarnos a nosotros. Eso es lo que enseña el Corán, pero eso es una falsedad. Jesús fue realmente un humano. Los fantasmas no tienen sed, los fantasmas no sangran, los híbridos divinos, que obviamente no existen, tampoco hacen lo que Jesús hizo como humano y experimentaba como humano también. Además, hay una razón profética de por qué Jesús expresó tengo sed. Muestra que él era el Mesías Salvador prometido. El Juan, ¿verdad? El evangelista en el capítulo 19:28 dice, después de esto, ya lo hemos leído, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Para que se cumpliera la escritura. Es como decir, Jesús sabía que ya su hora estaba por llegar y había una profecía que todavía no se había cumplido. Tengo sed. Obviamente habían otras razones, pero esa era la oportunidad para cumplir con esa profecía. Ahora, durante cientos de años, es más, miles de años, Dios había dicho a la nación de Israel, a la nación de Judá también, que Él iba a mandar un Mesías, que Él iba a venir y iba a traer salvación. Cientos de veces. Es más de 380 veces Dios prometió que Él iba a mandar un Mesías Salvador. Y lo dice, ¿verdad? En lo que nosotros llamamos las profecías. Esas profecías decían que Jesús debía cumplirlas, el Mesías debía cumplirlas y Jesús las cumplió cada una de ellas. Profecías que, por ejemplo, decían que el Mesías debía nacer en Belén, que debía nacer de una virgen, que el Mesías debía ir pequeño a Egipto y regresar, que el Mesías viviría en Nazaret, que cumpliría milagros, que resucitaría a muertos, que sería traicionado por un amigo, que sería también puesto, sus ropas, ¿verdad? Cuando fue crucificado iban a ser vendidas o iban a ser
sorteadas entre los soldados que lo crucificaban. También las profecías decían que debía ser torturado. También decía que debía perdonar a sus captores, como lo hizo en una de las frases de Jesús, la primera de ellas, cuando dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús había cumplido cada una de esas profecías. ¿Qué cantidad de probabilidades hubiera de que una persona cualquiera cumpliera 380 profecías dichas cientos y miles de años antes de su nacimiento? Pero Jesús, colgado en la cruz, otra vez dice, para que se cumplan las escrituras, Él dijo, tengo sed. Y Él citó el Salmo 69, 21, que dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. En mi sed me dieron a beber vinagre. Eso fue lo que dijo lo que habló David, lo que escribió David, y se cumplió en Jesús. Vinagre. Pero ¿realmente le dieron vinagre a Jesús? Bueno, ciertamente la base de la bebida que le dieron los soldados romanos era vinagre. Pero era una bebida llamada pasca. Era un refresco barato que ellos hacían cuando el vino se descomponía en vinagre. Entonces lo mezclaban con algunas hierbas, lo batían bien y entonces esa era la bebida que normalmente los soldados romanos utilizaban para beber. Y allí había un jarrón que tenía pasca y le dieron a Jesús pasca para beber. Y los judíos que escucharon hablar a Jesús diciendo, tengo sed, tenían que haber relacionado sus palabras con ese salmo mesiánico que ellos conocían de memoria. Tengo sed. Nos muestra, ¿verdad? Otra vez, que Jesús era realmente humano, no solamente era Dios, pero era también 100% Dios, que Él era el Mesías prometido. Ahora, la última razón de Jesús al clamar, tengo sed, es para demostrar su sufrimiento y su amor para con nosotros. Jesús estaba dispuesto a sufrir para que tú y yo pudiéramos ir al cielo. Nada de lo que sufrió era merecido. Jesús no había hecho nada malo. No había pecado. Siempre fue perfecto. Y sin embargo, lo están matando por pecados que Él no había cometido. Él, que sí fue perfecto, estaba muriendo para la redención de otros. Estaba pagando por lo que nosotros no podíamos pagar. Se estaba deshidratando para nuestro propio beneficio. No porque Él quería ser necesariamente el Salvador, sino porque era la única opción que nosotros teníamos, porque no hay ninguna otra cosa en el cielo que tú y yo podamos hacer, debajo del cielo, que podamos hacer para ser salvos. Solamente lo que Jesús hizo. Si hubiera habido una mejor forma, si Jesús no hubiera tenido que venir y hubiera habido otra opción para nosotros, Dios la hubiera utilizado. Pero porque no había ninguna otra opción, Jesús tenía que venir. Como Romanos 5:8 nos dice, Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. No requirió que nos reformáramos, no requirió que quitáramos el pecado, sino que por el contrario, porque somos pecadores, entonces somos objetos, somos candidatos para que Dios nos perdone. Dio su vida al Señor Jesús para salvar la vida de nosotros. Se entregó para cubrirnos del pecado, para protegernos de la justicia de Dios que cayó sobre el cuerpo de Jesús. Tengo sed. Ahora, es interesante y es un contraste bastante irónico. Jesús mismo, durante su ministerio, allá como nos dice el apóstol Juan en el capítulo 7, verso 37, se celebraba la fiesta judía y en el último, dice Juan, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Qué ironía! Ahora Jesús es el que tiene sed. Y Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que crea en mí,
como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido glorificado todavía. Jesús padeció de una manera literal. Jesús se deshidrató, perdió todo el líquido de su cuerpo, casi todo el líquido de su cuerpo, para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Él que dijo que daba agua viva, Él que ofreció ríos de agua viva en el corazón, estuvo dispuesto a padecerse para tu salvación. La pregunta que debes hacerte el día de hoy es, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con este Jesús que vino para morir por ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar su oferta? Todo aquel que en él crea recibirá el Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua viva, una forma de ilustrar la venida del Espíritu al corazón de la persona que cree en Jesús. Esa es la invitación que te hago otra vez. Necesitas a Jesús en tu vida. El coronavirus que estamos viviendo hoy puede que te afecte y puede que te lleve a la muerte. Pero si no es el coronavirus, es cualquier otro virus, o cualquier otra situación, o cualquier otra circunstancia. O tal vez de forma natural, pero vas a morir. ¿Cuánto tiempo esperas vivir? ¿50, 100 años? ¿Todo entre esas dos? ¿60 años, 70? ¿Cuánto vas a vivir? Vas a llegar a ser un anciano y vas a morir, igual que todos nosotros. Tu problema no es el coronavirus, al cual queremos deshacernos y desechar, ¿verdad?, para seguir adelante. Pero el problema tuyo, ni el mío, ni el de la humanidad ahora es el coronavirus. Es el pecado virus. Del coronavirus no tenemos ningún antídoto. Pero del pecado virus tenemos el antídoto de Jesús muriendo en la cruz por ti. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Yo te invito a que lo reconozcas como tu Salvador personal, a que recibas su salvación. El día que tú crees en Jesús como tu Salvador, ¿sabe qué pasa? Dios te toma a ti retrospectivamente y te lleva a la cruz. Te lleva a la crucifixión que celebramos esta semana. Y cuando Jesús estaba siendo maltratado, tú estabas allí, en Jesús. Y cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz, tú estabas allí. Y cuando Jesús estaba agonizante en la cruz, tú estabas allí. Y cuando Jesús murió, tú muriste con Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, como veremos más adelante, también tú estabas resucitando con Él. Jesús se levantó de la tumba sin la presencia de todos los pecados nuestros. De la misma forma que tú estarás cuando creas en Jesús como tu Salvador. Es una oferta que Dios te hace para que le recibas. Anochece. La oscuridad empieza a cernirse, como el día en el cual Jesús murió en la cruz. Dios hizo que el mundo entero entrara en tiniebla como está el corazón de muchos hoy. Pero Dios quiere darte la luz de su salvación y te hace la invitación. ¿Qué harás con Jesús? Aquellos que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, aquellos que la Semana Santa ha hecho impacto y ahora es un tiempo de recordar lo que sucedió en el pasado. Nosotros también tenemos el privilegio y nosotros también tenemos la oportunidad de compartir especialmente con aquellas personas que conocemos, con nuestros familiares, con aquellos que amamos, ¿verdad?, que no conocen todavía la salvación en Jesús. La muerte va a llegar para ellos. Y tú tienes ahora la oportunidad de decirles a ellos, hay para ti vida después de la muerte, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora,
Si se han dado cuenta, las tinieblas han caído. Las últimas palabras de Jesús, incluyendo esta, fueron dichas en un tiempo de oscuridad. Dios hizo que se pusiera oscuro. Y vamos a ver inmediatamente la siguiente declaración de Jesús de victoria. Cuando el mundo estaba totalmente en tinieblas. Es un efecto audiovisual de Dios para darnos a conocer a nosotros no solamente la muerte de su Hijo, el dolor de la Trinidad por la muerte del Hijo, pero también la condición del corazón del ser humano. Pero no tiene que estar así. Dios envió la luz. Jesús como luz. Los cristianos que viven hoy son la luz a través de la cual Dios quiere iluminar la vida de los demás. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque Jesús vino y murió. Habla el corazón de aquellos que han escuchado el mensaje. Ablanda sus corazones para que te reciban, para que reciban el pago que tú hiciste por ellos. Gracias, Jesús, nos gozamos por esta semana que recordamos. Gracias por haber venido a nuestras vidas. Gracias que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Y con ello podemos honrarte, alabarte, discernir el mundo, conocer tus propósitos, tomar buenas decisiones, reconocer nuestra falta, arrepentirnos, confesar y ser perdonados. Porque lo que hiciste en la cruz fue para todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias, Jesús. Amén. Les invitamos a que continúen con nosotros en las últimas 2 palabras de Jesús, 2 palabras del corazón de Jesús en la cruz. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo día a las 8 de la noche. Bendiciones.